Bueno, saludamos, buenas tardes, le damos la bienvenida una vez más en esta decimotercer edición de Sábados por el Agua, estos videos que estamos haciendo para promover la iniciativa popular por el agua, el proyecto de ley, pero en esta oportunidad no vamos a hacer como venimos haciendo todos los sábados, sino que la rutina va a tener que ver con este tema que se ha puesto en foco en estas últimas semanas, ¿no? A partir de la decisión del gobierno de Milei de avanzar con la reforma a la ley de glaciares, la ley 26639, esta ley que con tanto esfuerzo, con tanta lucha logramos recuperar luego de un veto en el 2008 y que ahora lamentablemente se intenta modificar justamente para ponerla al servicio de las mineras, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de entrevistar ni más ni menos que a Marta Maffei, la autora del proyecto en aquel momento, en el 2008, antes de que fuera vetado, y queríamos aprovechar esta oportunidad como para poder reeditar un montón de debates, traerlos a los debates actuales justamente en estos momentos en donde las distintas comunidades, las asambleas, que a lo largo de la cordillera también están dando luchas importantes como la que se está dando en estos precisos días en el caso de Mendoza contra el proyecto San Jorge, un proyecto que también había sido frenado en el 2011 y que en estos días el gobierno de Cornejo intenta volver a instalar sobre la mesa para poder avanzar con la megaminería en esa provincia. Entonces, le damos la bienvenida a Marta Maffei. Es un gusto ya tenernos aquí siempre presentes y queríamos aprovechar, ¿no? Para poder traer nuevamente este debate de la ley de glaciares, esta ley que fue aprobada en su momento casi por unanimidad en el 2008 y que luego fue vetada por este Beto Barris, ¿no? ¿Qué Ujú. tiene que ver? Contanos, Marta, cómo se dio esta ley? ¿De dónde salió? ¿Cuál fue la iniciativa? ¿Cuáles fueron las razones para poner esta ley en escena? Bueno, gracias por invitarme y gracias por seguir hablando del agua, porque el hielo es agua. Y justamente el agua dulce, el 70% del agua dulce está congelada de cielo. Así que estamos hablando de la parte principal del agua, de la reserva mejor y única en calidad, de unas formaciones que cumplen una función extraordinaria, como es refractar los rayos solares y atemperar la temperatura, que además, digamos, son grandes colaboradores contra el cambio climático, porque eso es lo que son los glaciares. Entonces, cuando uno se plantea con la soberbia del ser humano, ¿no? Y su capacidad onubilada de creer que puede manejar la naturaleza a su antojo, ¿no? Tropieza con este tipo de problemas, ¿no? Y yo inesperadamente, digamos, nunca había pensado, jamás se me había ocurrido que podría haber una ley que protegiera a los glaciares. Esta es la verdad. Y la idea surgió mucho antes de que yo fuera diputada. Estaba recorriendo las provincias con compañeros, digamos, como secretaria general de CETERA, teníamos otros problemas que no tenían que ver con el agua. Y llegamos a San Juan, tan cansados, veníamos de Córdoba, habíamos andado un montón. Y cuando estamos por llegar a la ciudad, está cortado el tránsito. Y yo pensé para mí, no lo dije, pero lo pensé. No era solamente en Buenos Aires que había piquetes, que acá hay un piquete, porque era claramente, estaba la gente. ¿Pero qué quieren? ¿Qué demandan? ¿No? Entonces, bajamos del auto y preguntamos, ¿no? Y dicen, no, estamos peleando por el agua. ¿Cómo por el agua? ¿No tienen agua? No, no, y si acá encima no llueve. Y yo digo, ¿qué quieren? ¿Un piquete para hacer llover? No entendía cuál era la cuestión, parecía medio absurdo el planteo. No, 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 dice, agua hay, pero se la llevan todas las mineras.
y la contaminan y no nos sirve y nos están estropeando las vidas y nos están matando los animales. Bueno, ahí ya vi que la cosa tenía mucha gravedad y pensé que iba a hablar con algún diputado o algún senador para ver qué se podía hacer, ¿no? E impulsar, a mí me pareció, la prohibición de la minería, porque venía por ese lado. Era un extractivismo que estaba destruyendo. Entonces digo, no, vamos a, bueno, ni pensarlo que iban a tocar la minería, ¿no? Sí, había dos o tres que tenían decisión, pero se necesitan muchos cientos de votos en el Congreso. Así que bueno, en ese momento no prosperó. Después, cuando fui yo diputada, en el 2003 al 2007, ahí sí, vi que se podían hacer cosas, ¿no? Pero había que buscarle la vuelta. Entonces yo no hablé contra la minería ni contra ningún extractivismo. Solo planteé que los glaciares y el agua de las zonas periglaciares era la vida. Y que nosotros contra la vida no íbamos a ir. Íbamos a defender la vida y vamos a proteger la vida. Y tuve buena cosecha, digamos, porque fue tan unánime que los diputados no se animaron a rechazarlo en absoluto, solo los de San Juan, pero tampoco se animaron a rechazar y se abstuvieron. Así que Claro, no prácticamente votaron en contra, se abstuvieron. no se animaron a votar contra el agua y contra la vida, era muy contradictorio. Si hubiera planteado la minería, hubiera tenido mucho más rechazo, ¿no? Bueno, la ley salió bien, con muchísimo apoyo, pero claro, Barricol tenía un funcionario, un CEO, Peter Moon, que fue inmediatamente a visitar a Cristina Kirchner y le dijo, ¿cómo? No nos van a dejar hacer minería sobre los glaciares, los necesitamos. Y entonces en 2 horas, en 4 horas, ese fue el tiempo exacto, Cristina la vetó, la ley, ¿no? Lo que no esperaban, y pasa cuando los grupos económicos y los políticos no entienden cuando una ley es institucionalmente justa y cuando está respondiendo a las demandas sociales. No era una ley inventada, que se me había ocurrido un día que iba a proteger los glaciares. Era una ley que estaba demandando la comunidad organizada, las asambleas en distintos lugares, empezando por Hacha, pero siguiendo por todas las zonas del país, que estaban haciendo eso. Entonces, cuando sale la ley, explosión de alegría. A las 4 horas, entonces la bronca, la indignación, la marcha, la protesta, las bicicleteadas, o sea, todo lo que como pueblo pacífico y respetuoso se organizó para que la ley saliera adelante, ¿no? Yo ya justo había terminado mi mandato, y recuerdo, bueno, nos juntamos porque el presidente de la comisión, Miguel Bonazo, con el que era diputado mi Miguel Bonazo. y nos juntamos con él y me dice, ¿qué hacemos? Porque dice, con tanto movimiento, Cristina sale a decir que si vuelve a salir no la va a vetar, porque había demasiado conflicto. Pero eso tenía una trampa, porque ahora, con todo el partido en contra, nosotros no teníamos que conseguir la mitad más uno de los votos, teníamos que conseguir 2/3 porque para insistir en una ley vetada ya no retiró el veto, dijo, la próxima vez que la saquen, si la sacan no la veto, pero ella sabía que 2/3 no íbamos a tener. Entonces con Miguel dijimos, vamos a hacer una trampita, hagámosle un par de cositas a la ley cuando dice la defensa del agua, privilegiando la vida, entonces agregamos la vida de las comunidades, del riego, de la biodiversidad. Le agregamos sustantivos que dijeran a qué vida nos referíamos, ¿no? Y después cuando dice que es una ley de presupuestos mínimos y que está obligando a todas las organizaciones sociales, políticas, institucionales, agregamos ahí que también las direcciones de parques nacionales, o sea, estaba absolutamente sobreentendido, pero al cambiar esas pequeñas cosas en el texto fue una ley nueva.
Y al ser claro. una ley no necesitamos los 2/3 que hubiéramos necesitado. Bueno, ellos nos hicieron trampa y nosotros también les hicimos trampa para tener una ley que protegiera el agua, que era lo que exactamente quería nuestro pueblo, ¿no? Así que bueno, de esos Sí, avatares salimos. Después tuvimos otros, ahí no terminó todo, porque viendo que ahí perdían. vos decías hace un rato esto de cómo la Barrick Gold la llamó a Cristina y automáticamente ahí tuvo el veto. Y ahí siempre contábamos, ¿no? De cómo esta empresa, si bien todas las empresas mineras estaban atentas, ¿no? A esta ley, porque hay varios emprendimientos que estarían afectados, o yacimientos, ¿no? Que estarían afectados por la ley de glaciares, pero la Barrick en particular tenía un proyecto que era Pascua Lama, que era este Escuela. proyecto compartido con Chile, y desde Chile las comunidades del Valle del Huasco Ah, alertaban con que Barrick quería remover, había volantes, panfletos que la empresa misma repartía a la gente que habitaba el Valle del Huasco, que explicaba cómo ellos iban con una pala mecánica remover un glaciar y lo iban a bueno, transportar a otro lugar para preservar los glaciares. Esa era o sea, la forma que tenía de resolver la minera la preservación de los glaciares. mentira, ninguna preservación, ¿no? Y por supuesto el emprendimiento era binacional, no era solamente de Chile. O sea que estamos peor, porque la minería que se hace sobre la cordillera en zonas limítrofes, la explotación es compartida, digamos, ¿no? Por los dos territorios, pero el mineral sale por Chile, porque es mucho más cerca al Pacífico que atravesar todo para el Atlántico. Pero los residuos y las piletas de lixiviación y los venenos son para Argentina. O sea, hacemos un reparto justo, digamos, muy equitativo. A nosotros los desechos y la contaminación y del otro lado, por Chile, salen los recursos. Hay cosas que yo las he contado a veces en algunos espacios internacionales. Me acuerdo una vez en Canadá y me decían, no puede ser. No, ¿cómo van? No, es imposible. ¿Cómo? Y sí, es, ¿no? Pero no lo podían creer. Bueno, ahora si les relatara lo que estamos haciendo con Trump a la cabeza, tampoco tal vez lo podrían creer, ¿no? Pero Claro. bueno, la historia se repite desgraciadamente mal, ¿no? Para peor, ¿no? Pero bueno, digamos, nosotros tenemos bien grabado a fuego que la ley se salvó por la participación popular, que se Claro. salvó por gente dando disputa, ¿no? Contanos, Marta, también ahora, porque hay como que pasaron muchos años, ¿no? Desde el 2009, 2010, todo el proceso que llevó volver a aprobar esta ley, ¿no? Estamos hablando 15 años, o sea, son 17 años desde que se aprobó la primera vez y después Ujú. recién en el 2010, o sea, pasaron 2 años Dos años hasta más. que finalmente se logró. Y el ambiente este periglaciar, este debate sobre qué zona proteger y esta obsesión de las mineras, ¿no? De decir, bueno, poner siempre en discusión justamente a este sistema, este ambiente, esta porción del territorio que es el ambiente periglaciar, para poder ir y avanzar sobre esa zona, la frontera de la megaminería. Sí, ¿Cómo fue todo el proceso de incorporar esa área, digamos? Porque un glaciar por ahí es más fácil identificar, es más fácil conocer, se conoce, se ve el glaciar Perito Moreno en los distintos cordones montañosos de la cordillera, pero el ambiente periglaciar es más difícil reconocerlo. no, además hay una sociedad que piensa en los glaciares, no todo, por supuesto, ¿no? No como reserva de agua, sino como pista de esquí. Entonces, bueno, Claro. no está bien que no nos tocan los glaciares porque tenemos que esquiar. Pero digo, en realidad hay algunos emprendimientos que pueden estar, que quisieran sacar agua glaciar, pero en realidad los glaciares están a una altura que se hace difícil para la minería sacar el agua directamente del glaciar. Lo que hacen, que es mucho más sencillo, es sacarla de las zonas periglaciares. Ahí tenemos
digamos, algunos piensan que la zona periglaciar es solo lo que rodea el glaciar, que es como una especie de congeladora que sostiene el glaciar. Y es también eso, pero la clave de la zona periglaciar, eso es una zona que vos podés estar ahí parado y no te das cuenta que estás sobre una zona glaciar, porque es una mezcla, en realidad, que tiene un suelo, ¿no? Que tiene tierra, arena, pedregullo, sedimentos, y todo está compactado por el agua congelada. O sea, el agua lo sostiene, lo mantiene, es piso firme. En algunos casos tiene 100 metros de altura esa zona. No es un glaciar nevado arriba, no, es una Claro, zona que aparece como una zona chata y que abajo uno piensa que hay montaña y abajo hay eso, permafrost, hay suelo congelado, con piedras congeladas que mantienen el frío, que receptan la nieve fuertemente, pero que cumplen una función extraordinaria cuando llega la primavera o el verano, porque el calor comienza a derretir la superficie y rápidamente vamos, el agua que se va derritiendo encuentra los cauces para ir formando los ríos, que son los que dan vida a todo el oeste. Vos pensás que el oeste nuestro, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, vos trazás una línea de Jujuy a Tierra del Fuego, que la geografía llama la línea seca o la línea árida, y que deja el 70% del territorio nacional a la izquierda de esa línea, en zona árida, seca, desértica o semidesértica. Ahí, si no hay glaciares, no hay vida, ninguna posibilidad. Es una zona, vos tenés en Buenos Aires, en Misiones, en Corrientes, tenemos una lluvia de 2.500 milímetros anuales. Bueno, en esas zonas, como mucho, llueve 200 milímetros por año. claro. Es Re inexistente poquito. el sol que pega de esa manera y el calentamiento global que evapora mucho más, no queda agua, no hay agua. Si no es por los glaciares, no hay agua, ¿no? Y por supuesto, además, esto vale la pena mencionarlo. Son zonas, algunas zonas periglaciares o permafrost tienen 2, 3, 5, 10 años de antigüedad, ¿no? Pero la mayoría son milenarios. O sea, son zonas que se fueron congelando, congelando y se fueron apilando pilas de congelamiento. Y abajo tienen un permafrost de vida vegetal y animal de miles de años atrás que tienen un tremendo almacenamiento de carbono, porque ahí se Claro, almacenó. Si yo derrito, saco el glaciar, eso sale todo para afuera. Y no es solamente que sale dióxido de carbono que va a aumentar, acelerar enormemente el cambio climático, que son gases de efecto invernadero y todo lo demás, sino que son el albergue de una gran cantidad de virus y de bacterias virus, que son totalmente desconocidos. Si yo claro, libero eso, yo expongo al conjunto de la población, no solo la de Argentina, a la aparición de nuevas formas de enfermedad, nuevas formas virales. Es una cosa de una inmensa gravedad que no se analiza, no se piensa, bueno, sí, saquemos, regalémosle el agua a las mineras, que claro. además sin hablar de lo que significaría solamente la liberación de la zona para hacer aparecer Megaminería, claro. No es que solamente el impacto sobre el agua, sino que también esta otra dimensión del impacto en la salud, de lo que implica el derretimiento de los hielos milenarios, ¿no es cierto? Que eso también es importante porque no es muy difundido en el pues, momento de denunciar y de alertar, digamos, ¿no? y Yo después que hablaba, digo que por ahí hay perdón, una familia, ¿no? Que creen que, bueno, tal vez lo que la minera hace es usar el agua para lavar las piedras y listo. y No, pero listo, no es. O sea, lo que la minera hace es romper la roca. En realidad son rocas volcánicas. No, no van a romper el granito porque ahí no encuentran nada. En el granito estaban las vetas de oro que los mineros
entraban hasta el socavón y iban haciendo. No, esto es nada, nada que ver. La roca volcánica es una roca que emerge a partir de los volcanes que tienen adentro erupción a 3000 grados y que derriten todo y pulverizan todo. Entonces, sale eso, como lava, y va formando nuevas montañas, digamos, de roca, que son las que ellos rompen. Las muelen, claro, por supuesto, seca a milenios que están ahí, ¿no? Y entonces, ¿por qué hacen eso? Porque saben que en esa roca hay miles de millones de partículas, distintas partículas, que se formaron y se derritieron, digamos, en la erupción del volcán y que tienen partículas de cobre, de oro, de plata, ¿no? Y es cierto que tienen esas partículas. Y ellos saben que si meten en una gran pileta, que ellos la llaman pileta de lixiviación, tienen 2 kilómetros de largo y 200 metros de profundidad, tiran ahí la molienda y le ponen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de litros de agua de los glaciares, agua pura, ¿no? No van a poner agua sucia, no van a traer agua, podrían traer agua del Pacífico, pero no, traen agua de los glaciares. Y entonces le ponen ahí algunos venenitos, 50, 60, 40, según, con los que ellos ya saben que flotan algunas partículas. Entonces tiran cianuro, flota el oro, tiran dióxidos, que flota el plomo. O sea, hacen ese ejercicio. Y dice, bueno, después eso evapora. Es mentira, ¿no? Evapora a lo mejor 2 años, pero bueno, pero no es lo peor, porque tú uno dice, no, pero peor que eso, sí, hay cosas mucho peores, porque en esa molienda que se arma, en esa pileta de lixiviación, quedan otras partículas que a ellos no les interesan y que quedan y que nos contaminan el agua para siempre. Y te hablo de partículas de cesio, de radón, de estroncio, de uranio. Todo lo que queda ahí en esas piletas de lixiviación. Ahí sí el agua la matan, no sirve más, es agua mortal, Claro, ¿no? O sea, claro, y que quedan de por vida, porque eso no se va a disolver. no, y no se va a evaporar. Claro, Por ahí acá, sí evapora el agua y cada vez la pileta tiene un poco menos de agua, pero no, no se disuelve. Es como, además, lo hacen en zonas frías, hay pocas posibilidades de que se evapore toda el agua de esas piletas, que son lagos, lagos artificiales, como no se evapora el agua de los otros lagos. Yo vivo claro, en la zona próxima a los 7 lagos que de ninguna manera se evaporan, porque son zonas claro. frías. Marta, yo quería consultarte porque uno de los temas que plantea el gobierno ahora como la propuesta para modificar de la ley de glaciares es justamente el tema este de que sean las provincias las que tengan posibilidad de definir cuáles zonas de las áreas periglaciares se pueden proteger y cuáles son las zonas de las áreas periglaciares que se pueden explotar. O sea, pasan al poder de las provincias esta tarea que la ley encomienda al Yanigla, ¿no? Con el inventario este de glaciares, que es una herramienta que está claramente planteada en la ley y que, sin embargo, ahora está en tela de juicio, porque si no va a haber un inventario de glaciares, lo que va a haber es un inventario o una determinación por provincia. Esto nos lleva Claro, justamente a pensar cuál es el rol de la ciencia, ¿no? Porque fue todo un debate cuando en el 2018 el Yanigla presentó el inventario de glaciares, a ver si ese inventario estaba completo. Yo me acuerdo que se le cuestionaba que todos los glaciares de menos de 1 hectárea no estaban incluidos y casi toda no, la zona de Cuyo, casi todos los glaciares y periglaciares son pequeños, digamos, que es una característica de la región, entonces había una importante cantidad de territorio que no había quedado con cobertura de protección. ¿Cómo ves este debate? hay, ahí hay dos cosas, hay muchas, pero dos que voy a señalar. Esta es una ley nacional que de ninguna manera autoriza a una provincia, ni a 10 provincias, ni a todas las provincias a ser modificada. Una ley de presupuestos mínimos, que es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación. Entonces, primero, Constitucional, además.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, porque además sí hubo un intento hasta hubo convergencia de varias provincias para declararla inconstitucional en su momento, y tenemos el dictamen de la Suprema Corte del año 2019 que dijo categóricamente es absolutamente constitucional. Así que no pueden tildarla de inconstitucional. No tienen autoridad, no moral, no tienen autoridad jurídica otorgada por la Constitución Nacional para modificar la ley. Segunda cuestión. Tercera cuestión. Si yo modifico una ley que había otorgado una protección a un bien cualquiera, que es una ley ambiental, yo tengo una ley que protege un bien ambiental, como es el agua, eso está sometido a un principio que se llama de progresividad. Las sucesivas leyes tienen que superar y mejorar eso. No pueden ser para retrotraer y hacernos perder derechos que ya tenemos. O sea, ese es un tercer inconveniente que esta gente tiene. Pero tiene cosas peores para su desgracia, digamos, ¿no? Esta idea del gobierno de ignorantes, porque tenemos un gobierno que además de las complicidades y demás, tiene fuertes ignorancias en muchos territorios. El presidente dice, no, 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 que los gobernadores digan, porque en realidad lo que está diciendo es que los gobernadores digan si esa zona es periglaciar o no. Así que si el gobernador dice que no es periglaciar, ahí pueden hacer lo que se les da la gana. No les va a decir, ustedes van a volver la ley para atrás, pero le va a decir, usted sí tiene su capacidad intelectual y su desarrollo científico le permitiría a usted decidir esto. Para desgracia del presidente, hace ya un tiempo que la Universidad de Zurich, en Suiza, hizo un trabajo muy interesante, que acá todavía no lo quieren mostrar, que fue un mapeo de todos los suelos congelados del mundo. Mira, Entonces, nadie podrá decir que esto es un glaciar, o esto no es un glaciar, o esto no es una zona periglaciar, o acá abajo no hay hielo, porque ya tenemos todas las herramientas para demostrar dónde está el hielo. Es más, ese proceso que se hizo en la Universidad de Zurich se tomó la molestia de aplicarlo a los distintos territorios donde hay extractivismos, distintos extractivismos que afectan esa zona. Y nos anunció que en la República Argentina hay 43 emprendimientos mineros que están violando espacios de hielo que protege la ley. mira vos, Este, ya están bueno, claramente determinados. sí, pero este es el tema clave. Como ya ahora saben que no va a depender de un gobernador que diga cualquier cosa, aunque lo diga mi ley, sino que existe documentación internacional que desnuda lo que están haciendo contra los glaciares y contra la ley, quieren rápidamente ahora que se saque el tema periglacial porque no van a poder sostener que no están sobre un periglacial. ¿Se entiende? Claro, Saben que están en infracción, saben que han sido descubiertos y saben que no pueden decir que no es una periglaciar. Lo que tienen que hacer claro. es que el gobierno saca la zona periglaciar de la ley. ¿Se entiende? ¿Cómo hace para violar la ley, para alterar los derechos que teníamos por la ley, para beneficiar a las empresas que quieren seguir explotando a pesar de que ahora ya ha sido descubierto que están en infracción? Claro, mira vos. Además, o sea, vamos al caso, esto, ¿no? Hay una comunidad científica, como por ejemplo lo que sucedió en Mendoza, ¿no? Con el proyecto San Jorge y todas las observaciones que el CONICET, que científicos de ahí, de la provincia, hicieron sobre este proyecto que está en debate hoy en el Senado y que rápidamente, al momento de publicarlo, a todas las Mm. críticas del informe de impacto ambiental, la vicegobernadora ordenó que se dieran de baja, ¿no? Que no se publicitaran No existe, todas esas no está. observaciones. Entonces, con ese Pongamos, antecedente, ¿cómo vamos a confiar
en lo que van a hacer los gobernadores, ¿no es Bueno, cierto? pues, exactamente. Por eso vamos a tener que acudir a otras herramientas mucho más modernas, porque esto lo que te estoy contando de la Universidad de Zurich es de este año. O sea, las tecnologías y los drones y una cantidad de otros insumos le han permitido hacer esos relevamientos que antes se hacían con la gente caminando por la cordillera. Cuando Claro. el Ianigla, me acuerdo un día que tuvimos una conversación, ¿no? Me dijo particularmente, pero ustedes saben lo que nos mandan a hacer. Acá en el Ianigla somos toda gente vieja. Somos gente de más de 50 años, 60 años, somos especialistas que nos van a mandar ahora a subirnos a 3.000 o 4.000 metros a ver si hay, ¿no? En medio del frío, de los vientos, sin ninguna protección, no vamos a tener ningún helicóptero que nos lleve hasta ahí. ¿Cómo hacemos? ¿No? O sea, sí, ahora eso está allanado. Ahora Claro. tenemos Casi la todo se hace suficiente satelital para saber o con exactamente, drones. Claro, es exactamente. así. Tenemos otra Bueno, forma. una consulta, la última consulta era el tema este de cómo, cómo, cómo ves ahora esta coyuntura actual, ¿no? Se dice que en los próximos días el gobierno va a ingresar por el Senado este proyecto de ley de reforma de glaciares y ya hay en marcha una articulación de distintos territorios que justamente el día de ayer tuvo una acción plurinacional, más de 40 puntos en todo el país que empezaron, ¿no?, a debatir, a salir a la calle, por lo menos para sembrar la alerta. ¿Qué expectativa tenés respecto a esto que intenta hacer el gobierno y esta respuesta que se viene articulando para ponerle un freno? Mira, ayer me pasó algo singular. Yo estuve en la marcha que hicimos acá en Neuquén, ¿no? Mirá, Que fue a Neuquén y Cipolletti y hicimos una marcha. Éramos 100 personas, ¿no? Que caminábamos por la orilla del río, ¿no? En una tarde de 33 grados, con un sol espléndido y cientos de familias tomando mate, los chicos jugando al fútbol, ¿no? A los costados del río, en las partes, el río acá en Neuquén tiene una geografía fantástica, es hermosa. Entonces había mucha gente que estaba ahí mateando, digamos, ¿no? Y que por supuesto no estaban en la marcha con nosotros, ni nosotros íbamos caminando por ahí. Y cuando veían los carteles y los cantos de los compañeros, que los glaciares no se tocan, los glaciares son la vida de todos nosotros. La gente se paraba y aplaudía. mirá, qué grande. O sea, lo que yo creo es que con una socialización conveniente de la información, con una difusión adecuada de parte de personas creíbles, ¿no? Porque a mí si la explicación me la da mi ley, apago el televisor, no lo quiero escuchar. Claro, es Sí, verdad. porque se ha cimentado en mentiras, en conveniencias, en presiones internacionales. Pero si yo tengo el apoyo de la ciencia, si los científicos salen a hablar, si como ocurrió hoy, que lo escuchaba aquí que Viales, si los juristas salen a hablar, si las comunidades informadas de nuestros territorios y nuestra gente sale a hablar, yo no tengo dudas que les va a costar mucho, ¿no? Les va a Tal costar cual. mucho y creo que vamos a volver a ganar como ganamos contra el veto de Cristina. Creo que vamos a volver a ganar. Yo creo que también un poco entendiendo los tiempos, ¿no? Porque el gobierno quiere iniciar este debate ahora, en extraordinarias, en diciembre, en medio de las fiestas, y darle continuidad en febrero. Pero no nos olvidemos que también en Mendoza, por ejemplo, esta lucha que están dando, ni más ni menos que en esa provincia, que es una de las provincias hijas del agua, como bien dicen, ¿no? Mendoza es hija del agua y que tuvo la primera ley en Latinoamérica en defensa del agua, ¿no? Su ley es de 1887 y que ahí también es la sede del Yanigla, ¿no? Que tiene mucho que ver con los glaciares. Si esta pulseada que están haciendo en Mendoza contra el proyecto San Jorge tiene una tensión importante para con el gobierno,
es también un impulso importante para debatir justamente a dónde está nuestra fuerza y cómo son cuál es el camino que tenemos para poder proteger estos derechos que hemos conquistado, ¿no? En un momento y que ahora, como tantos otros derechos, están siendo amenazados. Entonces, es Exacto. como esperanzador, ¿no? No descansar porque está bueno esto que vos estás explicando, ¿no? Cuál es el marco, cuál es la importancia, no dejar pensar que la gente ya tiene por entendido un montón de cosas. Pero es importante, ¿no? La lucha. Es importante la lucha, es importante el aporte de la ciencia, de los investigadores, de la gente comprometida, de las universidades. Y es importante también que los argentinos, más allá de las complicidades político-partidarias que puede haber, entendamos que en materia de derecho ambiental y de bienes ambientales jurídicamente protegidos, como es el agua, ¿no? Yo insisto que esto es el agua. Hay otros intereses más allá de la ley de glaciares, ¿no? Y acá, vos lo sabés bien, Silvia, aparece Mecorot, ¿no? Y Claro, aparecen los convenios firmados por varias provincias, ya son más de 10, con esta empresa israelita, que ha logrado algo que no es solamente hacer negocio con el agua, no es solamente ganar plata con un bien escaso y absolutamente indispensable que te ata, porque si te sacan el derecho al agua y la tenés que comprar, no tenés más remedio. A mí me sacan el derecho a la tierra y puedo no comprar y puedo alquilar, pero yo no puedo alquilar el agua. Entonces, claro. existe una presión muy fuerte en el sentido de la privatización, de la comercialización, pero yo quiero alertar y señalar, eh, Mecorot no usa la comercialización del agua solamente para ganar dinero. Mecorot usa el agua como forma de control social. Claro, La clave de Mecorot es negarle el agua a los palestinos como forma de control social. Esto es lo que quieren replicar. Ahora te acá. tengo atado. No es solamente te tengo atado con el precio del agua. Te tengo atado porque te controlo socialmente. Y si no me obedeces, no vas a tener agua, no vas a tener tierra, no vas. ¿Se entiende? Existe la disciplina social que se va generando por otra forma. La política partidaria la generó de alguna manera. Hoy, el comercio multinacional encuentra otras formas de disciplina social desde ya las pantallas, la telefonía, y esto de Mecorot es eso, es control social. Claro. Es Entonces, tal bueno, así que incluso lo de la función, ¿no? De Mecorot en Palestina, como bien decís, este tema de privarle al pueblo palestino un rol importantísimo para poder ocupar el territorio, ¿no? Pero más allá de la ocupación, esto que decís vos, de cómo aquí en las organizaciones que siempre estamos levantando la causa palestina y denunciamos lo de Mecorot, tenemos este concepto de limpieza étnica, ¿no? De cómo se transforma la identidad cultural territorial, de cómo se le uh-huh, despoja también a las comunidades de esa raíz en su propio territorio, ¿no? Y que eso igual, también es una tarea importante que hace esta empresa y es terrible que las distintas provincias tercericen estas tareas del diseño, de lo que es el manejo del agua, que antes estaba en manos de organismos del Estado. O sea, porque claro, eran las claro. propias direcciones de agua de cada una de las provincias, era el Instituto Nacional del Agua, inclusive eran un montón de universidades quienes hoy, hasta el día de hoy, aún con el desfinanciamiento, con la desarticulación que está haciendo este gobierno, podrían hacer esta misma tarea que está haciendo Mecorot, y sin embargo, las provincias prefieren tercerizarlo hacia esta empresa, que Pero, es una empresa íntimamente ligada, digamos, al genocidio en Palestina, ¿no? a ver, este tema político es muy complejo, ¿no? Las provincias tienen menos recursos, hay menos coparticipación.
hay menos desarrollo, hay menos crecimiento, hay menos industrialización, hay menos empleo, hay menos plata para repartir. Entonces, se hacen solidarias de ese negocio de la venta del agua. Es otra boca de Bien, ingreso, es lo único que les interesa. No le interesan tus derechos, no le interesa que sea que bebas agua buena, no les interesa nada más que ver cómo te siguen exprimiendo para que sea el pueblo el que siga sosteniendo todo. Esto es una claro, cuestión, digo, de control social y es una cuestión en la que a mí me parece que todavía no se ha insistido lo suficiente porque, digamos, en las conductas de Mecorot, lo que le han entregado hoy los gobiernos provinciales es la investigación absolutamente allanada de toda la disponibilidad del agua en las provincias. ¿Cuánta hay? ¿Dónde está? ¿Qué profundidad tienen los acuíferos? ¿Qué calidad de agua tal cual. tienen los acuíferos? ¿Cuánta agua hay en este glaciar o en esta zona periglaciar? Esto es lo que les han entregado. Pero Mecorot se ha reservado el derecho de no socializar esa información. Claro, Es son todas las cláusulas de confidencialidad horribles que tienen estos contratos. pero eso que tiene, eso hay que mirarlo geopolíticamente. Eso tiene que Claro, ver con una decisión política, tanto de Inglaterra como de Israel, de ir ocupando zonas del territorio argentino. Y la Patagonia está en un lugar privilegiado. Por eso claro. digo, la complejidad es alta, ¿no? Hay De acá a la muchas China. cuestiones en el medio, hay mucho interés en el agua de la Argentina. La Argentina es un Por país eso también, privilegiado. por eso también este tema de la iniciativa popular por el agua, ¿no? Para poder también tener una capacidad de asumir también la responsabilidad de decidir sobre el agua. ¿Quiénes son los que deciden? ¿A dónde está hoy la decisión del agua? La tiene que tener las provincias, la tienen que tener los funcionarios, la tienen que tener Mecorot, o bueno, o la tienen que tener también las comunidades, ¿no? Que son en definitiva quienes desde hace años las venimos bancando, la venimos defendiendo, la estamos atajando todos los días, proyectos que la Bueno, ponen en riesgo, ¿no? así es. Bueno, y vos imaginate, yo pensaba, ¿no? En estos procesos de marginalidad social, ¿cuáles son las posibilidades de las comunidades aborígenes de acceder al agua, de comprarla, de usarla? ¿Cuántas le van a dar? ¿Qué van a hacer como hacen con los palestinos? Que les dan 40 litros de agua por persona, que apenas les alcanza para cocinar, para higienizarse, para beber, y no tienen ninguna posibilidad de cultivar, lo que los hace también dependientes de la comida. O Claro. sea, No, es y una además estrategia, la única respuesta con las comunidades es el desalojo y la criminalización. claro, pero ¿cómo no los van a desalojar si no tienen agua? Es para Claro, complementar eso. ¿Cómo se puede vivir sin agua? Sin agua no pueden vivir. claro. Sí, No, no, por eso, excede, digamos, la complejidad del tema glaciares y esta decisión de entregar las zonas periglaciares, que ya vuelvo a decir, es absolutamente ilegal, es una regresión que en materia ambiental no viola el principio de progresividad y no va a tener lugar. Vamos a hacer todo, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia, vamos a denunciar, vamos a hacer todo lo que hay que hacer, pero también tengamos claro que vamos a tener que salir y movilizarnos, que vamos a tener que estar en la calle, que vamos a tener que mostrar que somos muchos y que no somos tontos, que tal sabemos que nos cual. quieren jugar el agua y que sabemos que quieren hacer negocios con nuestra agua para hundirnos en la imposibilidad de usar nuestros propios bienes. Tal cual. Y lo tenemos que hacer en unidad también con todos los sectores que van a estar involucrados en estas reformas que quiere impulsar mi ley. No nos olvidemos que a la par de la ley de glaciares va a estar en debate la reforma laboral, que también Por es ni más ni menos que un cercenamiento de todos los derechos. Esto que nos están tratando de hacer de retrotraernos a principios del siglo pasado, en donde teníamos más de 12 horas
laborales, donde no teníamos Bueno, ni indemnización, ni los más vos mínimos la derechos. indemnización te la generás vos mismo, te creás un fondo y vos después te pagás cuando te echan. No, no, Claro, pero no es o sea, esto está en el territorio de la explotación y del extractivismo. No es solamente extraer cobre, plata, oro, no es solo extraer productos primarios de la agricultura, no es solo extraer árboles, es también extraer trabajo, es extraer agua, es exprimirnos hasta lo último para volvernos más vulnerables y más dependientes. Entonces, esto hay que tal entenderlo cual. así, ¿no? Es un Bueno, combo. pero también hay que entender que cada vez que quisieron tocar estos derechos del agua, siempre hubo resistencia por parte de las comunidades y tenemos mucho aprendizaje, mucho camino recorrido. En el caso de la ley que vos hiciste, Marta, es parte de esos hitos que tuvimos a lo largo en los últimos años en defensa del agua y es por eso que también ahora convocamos a dar de nuevo esta pelea, ¿no? Que no todo está dicho y que tenemos también mucho para aportar en esta hinchadas que vamos a tener en las próximas semanas, ¿no es cierto? Y esto ya Vos un poco también para dar el cierre a este video, a sí, esta... no, sabés que yo hoy estuve como una hora y media o dos escuchando la propuesta de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, una persona progresista, para una ley de agua en México, porque Mirá, está completamente privatizada y atrapada, ¿no? Y va a ir contra todos los intereses económicos en función de desprivatizar el agua. Y estuve mirando los principios de la ley y, mal decirlo, me sentí orgullosa de nuestra ley. ah, mirá, Supera holgadamente lo que plantea México. Hemos mirá. tenido una mirada con amplitud muy grande y con una capacidad de entender cómo funciona el capitalismo hoy y cuáles son los insumos básicos sobre los que va a poner la mirada, ¿no? Bueno, y en eso yo lo que tengo que hacer es agradecerte, porque sin tu colaboración ese proyecto de ley no hubiera sido posible. Sí, vos sabés que es así. No, pero también de entender de que esa ley de la iniciativa popular por el agua, ¿no? Tiene que ver con toda este acervo que hay entre los distintos territorios, entre las distintas luchas, entre las luchas que llevaron las asambleas, entre las luchas que se fueron dando entre las comunidades de pueblos originarios, entre también las luchas que se fueron dando en Latinoamérica, ¿no? Con las reformas ahí en Bolivia, en Uruguay con el no a la mina en Esquel, ¿no? Con el plebiscito, con la iniciativa popular, ¿no? Que es la que dio el primer puntapié de este debate, ¿no? De por qué no podemos decidir sobre el agua y que lo ganó. Entonces, tiene que ver con ese aprendizaje, ¿no? Después, si eso se pone Totalmente en de papel, acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero no te borres del protagonismo, porque también tiene que ver, no, tiene que ver con gente comprometida que decide emplear su tiempo y sus capacidades a favor del conjunto. No hay es ni tantos. más ni menos que poner el cuerpo como lo están poniendo todos. Yo imaginaba ahora, ¿no? En estos próximos días, desde el lunes que sale esta caminata desde Uspallata, la misma caminata que hizo San Martín, la van a hacer todas las Al asambleas revés, bajando de la cordillera. bueno, porque San Martín la hizo de abajo para arriba. Y ellos Y dicen es la ahora la contra hacen de arriba para abajo. para abajo. Pero bueno, es también un poco eso, si no es poner el cuerpo, la Más verdad, vale, nosotros más esto vale. es solamente acompañar también y por eso invitarles a todos a que puedan difundir, que puedan juntar firmas para que esta ley en definitiva pueda llegar. Sabemos que la conformación del Parlamento hoy no es la mejor, pero No, justamente son momentos que tenemos que discutir cómo llegar a decidir sobre estos temas tan esenciales para la vida como es el agua, ¿no? Y la iniciativa popular es de abajo para arriba y justamente lo que trata de hacer es poner en el centro del debate quienes deciden en definitiva sobre el agua. bueno, no perder nuestra identidad, no dejarnos obnubilar
por los procesos de propaganda a que no parecen propaganda, pero hay un permanente goteo sobre las conciencias para ver si de alguna manera pueden hacernos aceptar que es natural que entreguemos la vida. No lo vamos a hacer, vamos a seguir No, ni peleando. ahí. Vamos a seguir peleando y bueno, y acá estamos, ¿no? Con esta iniciativa popular y la idea de este video era un poco de poner un recorte más específico sobre el tema de glaciares que tiene que ver, ¿no? Con lo que provee del agua a una parte importante del territorio de nuestro país y agradecer a Marta, agradecer también a Mariano que ha estado ahí vehiculizando para que este video se pudiera concretar. Queda la posibilidad de cualquier pregunta que se quiera hacer, lo pueden hacer a través del chat. Nosotros vamos a estar respondiendo ante las consultas, las dudas que puedan haber circulado en este tiempo que estuvimos debatiendo. Y bueno, invitarles también al próximo sábado para seguir dándole continuidad a estos sábados por el agua. Le agradecemos muchísimo y bueno, nos vemos en la lucha. Gracias, Silvia, abrazo enorme. Gracias a todos.